aquí puntual por esta señal de tu canal 10, llegando a toda la península gracias a la vía satelital y a cualquier parte del mundo gracias al internet. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, y le agradezco mucho que nos esté sintonizando esta noche. El tema, por supuesto, no podría ser otro que no tuviera que ver con las elecciones del día de ayer. Esta noche Palabras Clave abordará un balance de la jornada electoral que ayer vivimos aquí en nuestro estado de manera concurrente con elecciones locales y la federal que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Para hablar de este tema he invitado y me hicieron el honor de acompañarme esta noche la maestra Mari Carmen Sabido Basteris. Ella es catedrática de la División de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Anáhuac Maya. Maestra, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Es importante ese punto de vista del marco del derecho y de cómo lo que ocurrió ayer en nuestro estado y en el país tendrá un impacto importante en el desarrollo de la misma nación los próximos años. Finalmente es una legislatura que iniciará en el mes de septiembre y bueno, pues el punto de vista de la maestra Sabido es muy interesante, ya verá usted. También una que ya es nuestra cliente frecuente, la maestra Rocío Cortés. ¿Cómo estás, Chío? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La maestra Rocío Cortés, catedrática de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Así es. Me parece que es un evento importante. Qué bueno que estás abriendo estos espacios para ver desde diferentes puntos de vista cómo fue la jornada, ¿no? Sobre todo localmente. Y es que el área de expertise, no sé si usted lo recordará, la maestra Chío nos ha acompañado en otras ocasiones porque su mero mole son las redes sociales. Entonces, tu tesis doctoral de eso es, ¿no? Entonces, por esa razón, su colaboración en este programa es muy importante, porque ahí sí es China libre, ¿verdad? Definitivamente, encontramos de todo y todos son líderes de opinión, o se sienten certificados para decir tal o cual. Es un fenómeno interesante. Claro, además de que las palabras que tenemos contempladas esta noche, no hay una propiamente que tenga que ver con redes sociales, pero todas las palabras que hemos contemplado para esta noche, de alguna manera tendrán su reflejo, y la maestra Rocío nos hará el favor de dar cuenta de qué manera se fueron comportando las redes sociales en el transcurso de la jornada electoral. Lo primero que tenemos que hablar aquí es que finalmente en estos momentos que estamos conversando y que estamos llegando hasta ustedes, el programa de resultados electorales preliminares ya debió haber cerrado. Son 24 horas de PREP que nosotros hemos estado monitoreando, que usted seguramente se ha enterado por los medios o se dio la tarea de revisarlo por internet, cómo fue dándose ese avance en la votación y de qué manera fueron incrementándose las diferencias, se fueron acercando algunos candidatos. Hay PREP de Yucatán, el PREP nacional, en donde estuvimos viendo el comportamiento de aquellos estados en los que se eligió también gobernador, 9 estados en nuestro país, Campeche, nuestro estado vecino también elige gobernador. Entonces ese es un PREP. Y nosotros nos enfocamos también al PREP de acá de Yucatán, que fue dándonos cuenta de cómo se comportaba la votación y que llegó al punto de que ayer en la noche ya se estaba dando por virtual ganador, o bueno, hablando de su avance en la votación, de manera irreversible se decía, sí, Mauricio Vila. Vamos a ir a la nota donde se consigna este hecho y regresamos para conversar aquí en la mesa. Hemos convocado para anunciarles que con los datos con los que contamos, el Partido Acción Nacional, que rebasan el 51% de los datos de nuestros representantes en las casillas, tenemos el Partido Acción Nacional en nuestro candidato Mauricio Vila una diferencia por arriba del 10% sobre su más cercano competidor. Así declaraba el PAN el triunfo irreversible de Mauricio Vila Dosal en Mérida, a unas horas de haber concluido la elección de este domingo. En rueda de prensa convocada a las 10 de la noche, el presidente estatal del PAN, Hugo Sánchez Camargo, informó que el aspirante panista llevaba una amplia ventaja sobre su más cercano competidor, el candidato priista Nerio Torres Arcila. Han pasado varias horas y sin embargo, después del cierre de casilla, no vemos que esté fluyendo la información ágilmente en el sistema PREP
del órgano electoral, por lo cual desde aquí hacemos un llamado al IEPAC para que agilice el flujo de los datos de las casillas ya a este sistema y lo podamos tener todos a la vista en pantallas. Mauricio Vila agradeció a todos los ciudadanos que participaron en la elección de este domingo y se dijo contento con el resultado de la jornada electoral. Agradezco también a la dirigencia de mi partido por el apoyo que se ha brindado a los demás candidatos a diputados federales y candidatos a diputados locales, y creo que también esto es un reconocimiento a los buenos gobiernos que ha tenido el Partido Acción Nacional, a esta ciudad que ha retomado la calidad en los servicios públicos y la calidad de vida a la que estamos acostumbrados, y por supuesto que esto tiene que seguir adelante. Muchas gracias. Al término de la rueda de prensa, el candidato panista encabezó un festejo en la calle 58, en donde se encuentran las sedes estatal y municipal de su partido. Con imágenes de Víctor Huicabe, información de Domitila Co, Notivisión. Este anuncio ayer en la noche, el PREP inició tarde, empezó a arrojar los datos tarde y a las 10 de la noche ya teníamos este pronunciamiento. Mari Carmen, ¿es posible a esa hora, después de que es tan poco lo que va avanzando el PREP, por el número de casillas que se instalaron, dar este tipo de anuncios? Bueno, realmente el PREP es un mandato constitucional, es un mandato de ley, entonces el PREP simplemente es un informe del avance que se tiene al momento que se van recibiendo los paquetes electorales. Es muy claro que el PREP no constituye ninguna declaratoria oficial de ganadores. Esto se hará hasta el día miércoles, cuando empiece la sesión de cómputos distritales, cuando se pueda tener ya una certeza jurídica de quién es el verdadero candidato ganador de cada una de las elecciones que se realizaron en nuestro país. El PREP simplemente, conforme van llegando los paquetes que los presidentes de las mesas directivas de casilla fueron entregando, se reciben, suben inmediatamente a donde se encuentra el consejo, el acta que viene por fuera del paquete electoral para PREP se pasa al sistema de PREP, se captura e inmediatamente está en línea. Entonces, más que ir dando una ventaja de quién es el que va ganando, simplemente va reportando lo que en ese momento va generándose. Y es que estamos hablando de un número importante de casillas que se instalaron en nuestro estado. De hecho, en las primeras horas de la mañana, en la jornada electoral, el Instituto Electoral hacía énfasis en que en nuestro estado se había logrado la instalación del 100% de las casillas. ¿Estamos hablando de cuántas? De 2.529 casillas en el estado de Yucatán. En nuestro país fueron 148.409 casillas que representan el 99.84% de las originalmente consideradas y que por diversas razones en 5 estados de la República no pudieron instalarse algunas. Es un dato interesante el que arroja el hecho de que tuvimos una amplia participación ciudadana. Siendo esta una elección intermedia, por lo general tiende a ser baja la participación. Sin embargo, Yucatán creo que tiene que sentirse muy orgulloso de que fue el estado que, hasta donde pudimos observar en el PREP nacional, tuvo una mayor participación, por arriba del 60%, exacto, casi al 70% de participación ciudadana, mientras que en otras entidades la tendencia siempre fue alta. De hecho, se estima una participación ciudadana del 47%, por ahí más o menos a nivel de elecciones intermedias, pero además por ese clima que ha estado permeando en el país, Chío, y que de alguna manera va inhibiendo la participación, o bueno, hace que la gente no esté tan entusiasmada por salir a votar. Y sin embargo salieron a votar, y no solo salieron a votar las personas, sino que lo manifestaron, ¿no? A mí lo que me pareció muy adecuado del PREP fue poner los resultados. Yo sí estoy en favor de que se pusieran los resultados, hubiera lo que hubiera, contabilizado lo que se tuviera, porque en todo momento en la página del PREP, que también la seguí, sobre todo las locales, decía 1%, 2% y hasta gráficas pastel, unas gráficas que a mí me parecieron de lo más claras, para cualquier individuo que supiera leer y que tuviera nociones básicas de matemáticas, te podía decir, bueno, así va. Mira, sin nociones básicas, tienes tú una gráfica con colores, los colores tradicionales, el rojo para el PRI, el azul para el PAN, el amarillo para el PRD, hay casi como nuestros micros. Fue muy claro,
o sea, vamos, fue muy claro, a mí me pareció que es una oportunidad importante, hubo quien debatió que si era válido, que si era necesario poner desde esos primeros avances, no, a mí me parece que es bueno, que estamos en la época de la transparencia y el acceso a la información y la oportunidad de que cada individuo, desde su trinchera, desde su red, pusiera, así van. Y es una de las cosas que yo encontré en el ciberespacio. Y no hay que perder de vista que inauguramos una ley, inauguramos una nueva etapa en lo que se refiere a los procesos electorales y de eso estaremos platicando esta noche. Vamos a ir a una pausa, comuníquese con nosotros, estamos en vivo. Palabras clave, conversando esta noche acerca de la jornada electoral del día de ayer. Una jornada movida, hubo mucha afluencia de votantes, hubo algunos incidentes, vamos a platicar de ellos también un poco más adelante, pero sobre todo destacar que la participación se estuvo dando de manera intensa desde en la mañana. No obstante, el señalamiento de algunos ciudadanos de que se tardaron años en instalar las casillas, mucho tiempo en instalarlas, y yo creo, no sé qué piensen ustedes, que ahí el INE debe tomar en cuenta este tipo de cuestiones, porque si a las 8 de la mañana le dicen a la gente que ya puede votar y hasta las 8:15 tienen que esperar en la casilla para saber si están completos o si van a llamar suplentes o requerirán de otros ciudadanos para que se incorporen, pues entonces ya hay un desfasamiento ahí y eso empieza a generar molestia en la gente. Mari, tienen que respetarse los horarios, pero en nuestro caso, en las elecciones de ayer, se cayó en ese momento, ¿no?, en que no hubiera funcionarios suficientes. Sí, hubo un reporte a nivel nacional de que de las 148.409 casillas, cada una de ellas integrada por lo menos tienen que ser 4 funcionarios en las elecciones normales. En nuestro caso, como fueron coincidentes, fue mesa única de casilla, en la casilla, y se integró con 6 funcionarios. Participaron el día de ayer 743.241 personas como funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales casi 50.000 tuvieron que ser tomados de la fila porque no se presentaron los ciudadanos que fueron capacitados por el INE. Esa es una eventualidad contemplada por la ley en la que, pues ahora sí que estamos a reserva de la responsabilidad cívica de los que han sido capacitados como funcionarios, como en el caso del maestro Carlos Ornelas, a quien tengo el honor de compartir en la universidad el pan y la sal a la hora de la comida. No se presentaron, entonces lo que establece la ley es que tenemos que tomar a los primeros ciudadanos que se encuentren en la fila, y en ese momento el capacitador asistente electoral tiene que hacer un fast track para capacitarlo sobre toda la enorme responsabilidad y tarea que tiene, o sea, el llenado de las actas que tiene que ser extremadamente preciso, cómo se van a computar los votos, cómo se tienen que sentar, qué le toca hacer al secretario, al presidente, al escrutador 1, al secretario 2, al escrutador 3, es realmente un verdadero reto, es titánico lo que tiene que hacer la ciudadanía en esos momentos, y observamos eso ayer en nuestro estado y en nuestro país. ¿Tú de qué manera participaste? Yo fui observador electoral, hace 3 años tuve el honor de ser consejera distrital propietaria en el estado de Guerrero. Tuve el honor, de verdad, sí, que son pocos ya los ciudadanos que así lo consideran, y efectivamente a mí me parece que es un honor poder intervenir de esa manera. Sí, y en esta ocasión, bueno, pues recién nos mudamos a Yucatán con la familia, entonces pues no perdí la oportunidad de, junto con mis alumnos de teoría política de la Universidad de Anáhuac Mayab, de instruirnos como observadores electorales, y con los alumnos salimos a hacer observación electoral y nos dimos cuenta de todas estas situaciones, que de veras los ciudadanos hacen un esfuerzo titánico. Tú llegas a votar, no hay nada instalado y te dicen, tú estás primero, vas. Y la gente, con tal de que su misma colonia no se pierda la oportunidad de expresar el voto ciudadano, dice, va, y ahí se quedan todo el día, hasta la 1, 2, 3 de la mañana, a la hora que les tocara. En algunas situaciones donde ahí sí se pudiera hacer un llamado a todos los que participamos, a todos los ciudadanos, es de que hubo casillas donde no tenían luz, no tenían baño,
En la noche ya no veían para contar los votos, entonces sí hay situaciones que hacen muy arduo y muy difícil y heroico literalmente el trabajo de todos los funcionarios de las mesas directivas En de ese casilla. sentido, tiene que tomar nota el INE, tiene que tomar nota el IEPAC, porque esas circunstancias generan molestia y los ánimos se tensan. ¿De qué manera en las redes se dio este reporte, Chio? Mira, yo lo que te puedo decir, dos aspectos. Primero, encontré mucho desencanto en las instituciones, mucho sospechosismo en el INE. Qué raro. ¿No? Y se manifestó mucho por parte de todos aquellos ciudadanos que tuvieron una red, especialmente los más jóvenes, ¿no? De las cosas que también encontré es este desencanto de los procesos. Hubo mucha labor, como tú dices, heroica y reconocimiento por parte de los internautas con respecto al trabajo de todos los que participaron, los ciudadanos en estos procesos. Ciertamente coincido, hubo muchos incidentes como la falta de toldos y tener que estar improvisando en el área que les tocó. ¿Qué encontré? Mira, sí encontré mucha demanda por parte de los y las internautas, ¿no? Cada uno que tenía un pequeño incidente o algo lo reportaba. También quizá en algunos casos dices, bueno, se exageró, tuvimos que contar con esta capacidad inventiva de las personas que voluntariamente fueron a trabajar en estas condiciones, no se les paga un peso, y como tú decías, no tienen ¿Sabes las qué? condiciones. Ahorita que mencionas eso del pago, es importante aclararlo, lo sé porque por cuestiones personales, ¿verdad? Se les pagó, tuvieron un pago de 300 pesos. Por día. Por estar ahí durante la jornada electoral, pero había gritos de las personas que decían, ustedes se van a llevar una lanísima por estar ahí sentados abajo del ventilador y nosotros estamos aquí afuera en el sol. Claro. Ese desconocimiento muchas veces, y yo creo que debiera capacitar la autoridad, además de los funcionarios, a los mismos ciudadanos, darnos más elementos para comprender lo que es la jornada electoral. Has tocado el punto clave de todo esto, has tocado el punto clave. Porque a fin de cuentas el hecho de que vayamos, marquemos una boleta, la anulemos, es nuestra decisión, es nuestro voto, ya lo pagamos. Entonces, decía una persona, es una fiesta muy cara para ellos, ¿yo por qué voy a ir? Bueno, pues si ya pagué la fiesta, ¿por qué no voy a ir a la fiesta? O sea, ya la pagué, pues vamos, ¿no? O sea, chico, favor. Entonces, lo que nos falta a todos como sociedad es educación cívica. Definitivamente, tuvimos la oportunidad de hacer un taller sobre cómo votamos en la universidad donde participaron alumnos de todas las carreras y de verdad, no es cuento, no sabían cómo marcar la boleta, no sabían qué hacer primero, no sabían dónde se formaban, entonces algo tan básico que tú puedes, ay bueno, pues solo te formas, esperas, te llaman, pasas, marcas, depositas, te vas, gritas groserías y ya estuvo. O sea, no. Y sin embargo, las claro. redes, fíjate que eso sí lo encontré, muchas indicaciones del INE, de los propios usuarios que compartían los estados de las propias cuentas oficiales de los partidos, de los periódicos digitales que promovían las formas en las que tú debías participar. Así se vota tradicionalmente por un partido. De esta forma se vota cuando tú quieres, o sea, de esta forma anulas tu voto. Entonces, al menos en redes sí hubo mucha promoción. El problema está en que le hagamos clic a la página y lo abramos y tiene que ver y con que tengamos acceso a la red, porque sí, ¿cuántos mexicanos tenemos no tienen acceso a ese redes? acceso? Y estamos hablando de un grupo muy reducido en comparación con el resto de las 35%. personas que, pues ahí está el dato, de las personas que tienen acceso a esa información de manera puntual. Entonces necesitas la información y no la puedes tener al alcance en el momento preciso. Eso yo creo que es una cuestión importante que mencionar, Mari. Así es, totalmente de acuerdo contigo, y eso se pudo apreciar claramente el día de ayer. Yo la verdad siento mucha satisfacción de ver de que el llamado que también en redes, por gente del círculo, de la élite política y cultural y todo, que muchos llamaban a anular tu voto, a no votar, a no ir, la gente se volcó a votar. Hubo un estado de la República donde la votación fue realmente escasa, este fue el caso de Baja California, donde no alcanzaron ni el 30% de la votación, pero en promedio el resto de la República salió a votar. Siendo una sigue elección ahora? intermedia. Sí. ¿Qué sigue ahora? O sea, salimos a votar, pero ¿qué sigue? ¿Qué otro paso sigue? Esas son las perspectivas. Oye, transcurría la jornada electoral de manera
normal, por así decirlo, tranquila, se estaban dando reportes, incidentes menores por la demora en la instalación de las casillas, porque alguien se metía, porque las personas con discapacidad o adultos mayores no tenían el acceso tan fácil ni tan rápido. Ahí era criterio del presidente de la casilla, de los mismos ciudadanos que estaban formados, el ceder ese lugar, eran los incidentes que se reportaban. Cuando llega el mediodía y se da a conocer que en un municipio de nuestro estado hay un incidente que deriva en la muerte de 2 personas. Y yo creo que ahí las mismas redes se volvieron otra cosa, Chivo. Mira, lo que alcancé a observar, digo, hasta donde buenamente pude encontrar, fue sobre todo en Facebook, más bien, en donde las personas, pues, la red te permite más espacio, ¿no? Compartían opiniones y estados de los medios locales que lo pudieron promover en punto, ¿no? Y sí hay mucho desencanto y asombro, porque en Yucatán estas cosas no suelen suceder. Entonces, cuando ocurren, pues a nosotros, a todos, pues nos mueven el piso. Y entonces tú encuentras que las personas están manifestando enojo, incredulidad, los propios partidos que se supone que no podían pues ya participar más, pero sus militantes finalmente son ciudadanos, tienen todo el derecho de transmitir sus opiniones, pues fue completamente lamentable y completamente descalificado por todos, candidatos, por todos tipo de usuarios, independientemente del partido en cuestión. Claro, se hace referencia a que la jornada se realizó, se desarrolló de manera tranquila. Desafortunadamente, este incidente en el municipio de Temash ya la empaña y hace que no tengamos saldo blanco, sino muerte. Es lamentable realmente, y es donde entra otra vez la educación cívica. Y en este caso otro tipo de cuestiones que la autoridad tendrá que dilucidar, ¿no? ¿En qué circunstancias se dio? Y también hay que considerar los aspectos culturales particulares de la comunidad, donde ya tienen unas cuestiones históricas que tendríamos que considerar nosotros, más allá del partidismo, más allá de las elecciones. Habría que ver el caso específico para poder determinar causas, porque lo que ocurre en este tipo de situaciones es que a veces no conocemos las causas específicas de lo que está ocurriendo. Entonces, hay investigación pendiente, Y fíjate, mucha que hacer. No solo eso, pensando una vez más en cuestiones de educación cívica, me tocó estar recibiendo, en el medio en el que estaba colaborando en ese momento, llamadas de personas que decían que el INE debió hacerlo, el INE debía preocuparse, el INE. Mari Carmen, yo creo que ahí es importante saber cuáles son las atribuciones de las instituciones. El INE no puede estar interviniendo para contener una situación así, no es su facultad. Es correcto, el INE es el árbitro. El INE realmente lo que hace en cuanto a esto es todo el proceso de la preparación de la jornada electoral, y el día de la jornada electoral entrega a la ciudadanía la realización de las elecciones. Por eso los funcionarios de las mesas directivas de casillas son ciudadanos. Y una vez que la ciudadanía expresa o manifiesta su deseo, su intención de voto, recuperar y hacer el cómputo oficial. Y en ese proceso, la autoridad es la que tiene que garantizar las condiciones para que esto se desarrolle, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades competentes. Vamos a hacer una pausa, regresando continuamos con más aquí en Palabras Clave. Estamos de regreso aquí en Palabras Clave, platicando esta noche con la maestra Mari Carmen Sabido de la Universidad Anáhuac Mayab, con la maestra Rocío Cortés de la Universidad Autónoma de Yucatán, haciendo un balance general de lo que fue la jornada electoral del día de ayer. Platicamos ya de cómo se prepararon las casillas, cómo se fue instalando, la importancia de la educación cívica para comprender y sensibilizarnos de la importante tarea de los funcionarios de casilla, de nosotros como ciudadanos al acudir a votar, pero en esencia la jornada, lo sustancial, es la votación misma, la manera en que van y se ejerce ese derecho y esa obligación cívica.
Al respecto, Chío, ¿qué podemos apuntar? Mira, hay un par de cosas que sí quisiera yo señalar. Por un lado, la parte del cumplimiento de los partidos por cesar las campañas en el día correspondiente, eso no quiere decir que los militantes no lo hicieran en sus respectivas O los artistas o el director técnico de la Exacto. selección nacional. Es su derecho, o sea, es una de las cosas que defendemos en este país. Libertad el de expresión. derecho de poder decir a veces hasta una tontería, pero de decirlo. Entonces, yo sí quiero reconocer a los respectivos partidos políticos, los militantes, ciudadanos otra cosa. mexicanos en su derecho, lo ejercieron. Una de las cosas que sí me llama la atención y siempre lo voy a reconocer es la oportunidad de la democratización de los medios a partir de las redes sociales virtuales, en las cuales las personas, independientemente de su credo y de su filiación política, se manifestaban para hacer X, Y o Z, para votar, para no votar. El caso del candidato, me encanta que cada vez que hay elecciones, el candidato veracruzano, el candidato Morris, es un gato, que bueno, su dueño le hizo una cuenta en Facebook, lo hizo muy popular, pero destacó mucho, por ejemplo, su caso de llamar al voto, de pensar el voto, del voto ciudadano, el voto informado, las cuentas que se crearon especialmente para eso, ¿no? Yo podría decirte que por ahí. Y un aspecto que sí quiero señalar es la propia invitación de las personas a participar. Yo misma subí mi foto con el dedito ahí manchado, ya voté, los demás voten, y ocurrió que los jóvenes sobre todo eran los que hacían esto, le tomaban foto a su dedo, selfies, y creo que es una forma importante de promover la participación ciudadana del voto, y son casos que yo observé con mucha cercanía. Y el caso que más me llamó la atención en términos de votaciones es el Bronco. Qué barbaridad, ¿no? Es inédito. Rompiendo esa tradición histórica de bipartidismo en un estado como Nuevo León, Maricarmen. Es correcto, y además haciendo uso de la reforma constitucional del nuevo modelo político, por así decirlo, donde ya por primera vez después de muchos años, después de aquel famoso caso donde Jorge Castañeda se va inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del doctor de una farmacia que también se habían registrado, pero que la ley, la Constitución cerraba totalmente la oportunidad a los ciudadanos de manera independiente participar. Con la reforma constitucional del 2014 ya se autorizan las candidaturas independientes y tenemos 3 virtuales ganadores, virtuales todavía porque todavía el pronunciamiento oficial no se ha hecho, ¿verdad? En Sinaloa, en Jalisco y en Nuevo León. En Jalisco, Pedro Kumamoto, diputado independiente, muy joven, 25 años, que según el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, allá en Jalisco, estaba a la cabeza con 70% de los votos. ¿Qué tal? Muchachas. Es que eso nos habla también de regreso al desencanto con la institución, al desencanto con el partido. No se están cumpliendo las expectativas de la ciudadanía. Vámonos a votar por los propios ciudadanos que tienen una iniciativa, que no cuentan con el respaldo de un partido 18,500 pesos de gastos de campaña. De gastos de campaña. Y hecho por redes. Déjame decirte que esto se lo debemos a las redes, a la telefonía celular, a los accesos a los que tienen las personas, porque también, dato antropológico, aunque te dicen, no, es que las comunidades más pobres, los smartphones tienen mucho poder de penetración en las comunidades, porque como son baratos y el WhatsApp, la red finalmente alcanza con una cantidad de megas, pues los tienes, y encontrabas también mucha promoción mediante mensajería instantánea, mediante las aplicaciones digitales, que tampoco te consumen muchos megas, cuando las tienes como aplicación. Estos candidatos independientes le deben mucho a las redes sociales virtuales. Pues aquí nosotros en este estado de Yucatán pudimos también apreciar ya grandes sorpresas, que se rompieron históricamente ciertos esquemas. El hecho de que se hayan alcanzado diputaciones, alcaldías, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Progreso, de Valladolid, en donde se está hablando de una preferencia que apunta a Nueva Alianza, en el caso de Progreso, y a Morena en Valladolid. Son partidos que históricamente han sido pequeños. Morena, bueno, es la primera elección que tiene, y pues yo creo que sí va a alcanzar el registro. Sí, según como quedó el PREP, parece que solamente 2 lo pierden, uno de nueva creación y uno que ya traía algunos años, pero siempre la libraba por coaliciones. En este caso fueron prácticamente
el Partido del Trabajo, hasta donde recuerdo, y me parece que el Humanista, los que no alcanzarían el 3%, porque también dentro de la reforma constitucional no es el 2, ya no es el 2% mínimo, sino el 3%. Entonces, y me parece bien, porque a fin de cuentas son recursos públicos que ahí estamos destinando los mexicanos. Y retomando un minuto nada más la cuestión de los gastos de campaña, creo que es una lección para todos que no necesitamos gastar esas cantidades absurdas de dinero, que además luego las rebasan, ¿no? Que es una causal de nulidad inclusive de la elección, el rebasar hasta el 5% del tope máximo de campaña, si esto influye realmente en el resultado, porque gana. Pues no es necesario gastar tanto dinero, no es necesario que los mexicanos sesguemos tanto nuestro presupuesto a esto, a este rubro de los partidos políticos. Y que terminan siendo partidos familiares. Yo, mi esposa, mis hijos, mis primos, etcétera, y nosotros estamos pagando eso, y cuando claramente estamos encontrando casos de éxito de que ciudadanos independientes que llegan, vamos a ver cómo lo hacen. ¿Sabes? Ahorita que mencionas esto de los compadrazgos y demás, yo creo que la misma militancia en el seno de ciertos partidos también ya está harta. Sí. De la manera en que se van tejiendo candidaturas entre cuates, entre parientes de o amigos de, y la propia militancia se va quedando rezagada y no existe una verdadera empatía, simpatía o acompañamiento para quien está siendo el candidato de su propio partido. Entonces, eso podría explicar resultados como los que se están vislumbrando ahorita. Es muy importante lo que dijiste, Mari Carmen, de que no estamos hablando de datos definitivos, resultados definitivos, todavía no se realiza ni siquiera ese cómputo, es una sesión especial, ¿no? El miércoles tenemos que estar muy pendientes. Esta elección es fascinante porque hay diferencias en algunos casos de menos de 100 votos entre el primer y segundo lugar, y la ley dice que cuando los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primer y segundo lugar, esa casilla se tiene que abrir y se tiene que contar. Ahí está el voto por voto. Casi. El voto por voto, es correcto. Y si después de que se hace todo el cómputo distrital se ve que entre el primer y segundo lugar hay menos de un 1% de diferencia, entonces se abren todos los paquetes del distrito. Dios. Entonces nuestros mejores deseos a los consejeros distritales, locales y nacionales, porque de verdad que les espera una jornada muy fuerte a partir de este miércoles a las 8 de la mañana. Tenemos que estar muy pendientes todos como ciudadanos, como medios. Y el esfuerzo tan importante de quienes tenemos esa posibilidad de acceso a esta información, la conocemos, como en este caso Mari Carmen, la maestra Chío, su servidora, empezar a socializarlo es importante, porque yo creo que en la construcción de esa educación cívica todos tenemos un papel muy importante, en la medida en que nos allegamos de esa información y la compartimos, porque es un proceso y como todo proceso cultural y educativo es de tiempo. Yo creo que nos vamos apenas enrolando con eso, ¿no, Chío? Con empezar a familiarizarnos en todos estos procesos. Antes, el mismo día se empezaba a decir a alguien, empezaban a aventar papelitos, decía que ya ganó y ya ganó. Y ahora tenemos en cuenta los tiempos, los momentos que tiene un proceso electoral. Es que es parte de los nuevos tiempos, estamos yendo nosotros a otro tipo de gobernanza, otro tipo de elección en el que el ciudadano tiene mayor poder porque está más empoderado. Yo regreso a los medios de las personas, no necesitamos que lo diga un noticiero solamente, o sea, las personas están teniendo acceso a medios, valga la redundancia, multimediáticos que te permiten manifestarte y algún tipo de incidente que tú veas, demandarlo, tomarle fotos, tenerle evidencia. Entonces, ante eso, las instituciones, ninguna puede quedarse atada de manos, se demanda, las personas participan, colaboran. Entonces yo creo que estamos ante la emergencia de un nuevo tipo de elección, que van a tener que ser más cuidadosos todos, partidos e instituciones. Un nuevo tipo de campañas, por favor, tomen nota los partidos, sí, porque ya estamos hartos de ese dispendio y de esos modos arcaicos de estar haciendo campaña, con tortas, con lo que sea, con los materiales. Incluso la ley electoral ya fue muy puntual en qué materiales y qué se permitía y no se permitía utilizar, y aún así hubo quienes anduvieron repartiendo sus bolsitas, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa, eso es palabras clave, no le cambie.
Muchachas, la última y nos vamos. Amables espectadores, la última y nos vamos. Hemos conversado de qué manera se dieron las votaciones, los incidentes y demás, y yo creo que ahorita todavía estamos en condiciones de hablar de datos preliminares, es lo que se puede hablar ahorita. Ya nos explicaba la maestra Sabido de cómo falta el día miércoles a las 8 de la mañana iniciar la sesión para el cómputo distrital. Correcto. En qué momento también la diferencia de los votos puede estar marcando la necesidad de abrir paquetes, de volver a contar, y eso todavía no lo sabemos. Lo cierto es que lo que hay ahorita está siendo un escenario inédito, pues a estas alturas, históricamente ya sabíamos quién se la llevaba de calle y quién no. Fue muy cerrado y de hecho el comportamiento que vemos ahora de resultados es diferente a lo que se presumía, por ejemplo, en las encuestas, haciendo también énfasis en que el día de la jornada electoral y desde el silencio electoral, la ley electoral y el acuerdo que estableció el INE prohibían difundir por cualquier medio encuestas o estudios de preferencias electorales, pero hasta que se dio ese silencio, antes estuvieron manejando ciertos datos, Chio. Efectivamente, eso fue también interesante, que todos se declaraban ganadores en toda la República. Fue un fenómeno muy interesante, muy curioso, que pues sí, también se observó. Oye, es que dice redes, mi mamá que la mejor soy yo. Claro, pues sí, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, y es donde quería pedir la opinión de la maestra, este voto diferenciado, porque al menos en la alcaldía en Mérida tampoco se puede decir que haya un ganador contundente que se llevara la gran mayoría. Creo que se observa mucha diversificación en la forma de votar de las personas. Creo que este es el momento que obliga a la reflexión a los partidos políticos y a los candidatos. Ya no está tan fácil la cosa. No. Si realmente quieres entrar a la arena del juego, tienes que prepararte bien, tienes que tener una propuesta que convenza, tienes que limpiar la casa, porque realmente escuchamos y las campañas, por lo menos a mí lo que me pareció más que una plataforma para difundir ideas, qué es lo que debe de ser. Sus propuestas eran nada más echarle lodo al de enfrente y como la guerra de lodo, ¿no? Sí. Entonces realmente eso no ayuda, no construye la democracia para este país, no avanza, no abona, y yo creo que la ciudadanía está en búsqueda precisamente de esa voz que simbolice el avance, la democracia, el cambio, la limpieza que necesitamos, una mejor calidad de vida. Nosotros tuvimos aquí mesa con cada uno de los candidatos a la alcaldía, todos sin excepción, el mismo espacio, el mismo tiempo y las mismas características en la conversación, y todos, sin excepción, hicieron referencia al otro, o sea, fueron una constante. Es que históricamente, es que lo que hemos visto, y órale, a darle al otro partido, o sea, por sí mismos, fue dos candidatos los que dijeron, yo propongo esto, y evitaron hasta el último momento a señalar o a denostar a cualquier otro candidato. Entonces, creo que esto que mencionas, Mari Carmen, es una señal importante, un ejercicio importante de reflexión al interior de los propios partidos. El voto diferenciado es un fenómeno que hace tiempo no se veía, que aquí en Yucatán, de hecho, no era la constante. Nosotros vemos que por los datos que arroja el PREP, eso es importante hacer énfasis, que por los datos que se tienen hasta ahorita y que son preliminares, el PRI pierde la alcaldía de Mérida, pero gana diputaciones locales. Tenemos nosotros 13 diputaciones, según los datos que se dan a conocer. Son 15. Sí, 15 distritos. 15 distritos, pero son 13 los que está diciendo el PRI que gana, por los datos. Sí. 13 de los 15 sí. Y 5 de 5 federales, entonces vemos nosotros aquí la diferencia, ¿no? Y que quizá puede ser también que la población le está pensando más al voto, ya no, yo me atrevo a pensar también en este hábito de anular, porque creo que eso también es otro tema que tendríamos nosotros que considerar, las personas que fueron a la casilla a anular su voto porque no están de acuerdo con nada de lo que están recibiendo. Y también me parece un diagnóstico como de reflexionar, bueno, ¿por quién voy a votar? No solo por el partido, sino por el individuo. Y me parece, y yo digo que a lo mejor en un futuro no muy lejano, en Mérida o en Yucatán, no sé si en Yucatán, pero en Mérida quizá un día encontremos un resultado de un independiente, de un candidato independiente que al menos haga mucho ruido.
Pues sí, es que los liderazgos son importantes, pero para que eso suceda necesitamos gente con calidad moral, que pueda convocar, que pueda concitar voluntades, que pueda concitar esfuerzos, inquietudes y que efectivamente tú digas, este proyecto de esta persona tiene buenas expectativas, es probo y puedo apostar por él. Y en cuanto, eso me parece muy importante, y en cuanto al voto nulo, aquí la situación es de que recordemos que el voto nulo, desde luego, manifiesta Inconformidad. una inconformidad, pero también favorece al voto duro, que es una realidad. El voto duro ahí va a estar y el voto nulo de alguna manera indirectamente le está haciendo segunda, porque está permitiendo, y estamos viendo distritos donde menos de 100 votos, otros, en el caso del distrito cuarto, aquí federal, estamos viendo una diferencia de 4.700, que está en Mérida. En Mérida, sí, el distrito cuarto federal del INE, estamos hablando de 4.785 hasta la última registro que tuve, de entre el primer y segundo lugar, pero hay 5.274 votos nulos. Entonces, es realmente una Un situación índice importante. Claro, ¿Y pues, qué de pasa en ese insatisfacción. caso, Mari, cuando el número de votos nulos es tan significativo? Ok, entonces lo que marca la ley es que en aquellas casillas donde los votos nulos sean mayores a la diferencia entre el primer y segundo lugar, se tiene que abrir ese paquete y volver a contar para cerciorarse de que no haya una calificación errónea por parte de la mesa directiva de casilla. Una vez que se haga este cómputo y si llegaron algunos paquetes con algunas alteraciones, la ley es muy clara y dice estos casos se vuelve a abrir. Si aún así se vuelve a contar todo y se ve que la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 1% o menor, se abre todas las casillas de ese distrito. Ah, eso me Y hay explica que muy volver bien hay que que volver deseara a- suerte a todos los consejeros distritales. Es correcto. Por así la es. chamba que les sigue. Entonces, en cuanto a las perspectivas de este proceso electoral, ¿qué falta? ¿Falta ese cómputo? ¿Falta Así que si hay lugar a impugnaciones se den? Es correcto. Ante los tribunales electorales competentes, en el caso de la elección local, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, y de la federal, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué opiniones merece que hayan sido elecciones concurrentes y que en lo sucesivo nosotros tengamos ese esquema aquí en Yucatán? ¿Efectivamente será un ahorro de recursos, de esfuerzos? ¿Qué opinan? ¿O genera confusión o es demasiada tensión? No sé, ¿qué opinan? Yo creo que es una oportunidad. Yo que me he pasado, yo he vivido acá siempre, ya he visto cuántas elecciones quieras desde que soy una chamaca. Entonces a mí se me hace una oportunidad de pensar, de elegir de las personas, sobre todo de los más jóvenes. El hecho de que no estén solo tuiteando y compartiendo, sino de que salgan a ejercer su sufragio. Porque una de las cosas que pasaba, que yo lo decía, bueno, sí, todo el mundo comparte, pero a ver, van a ir a votar y sí fueron a votar. Yucatán tiene un alto índice de votantes, de Históricamente así ha participación sido. eternamente. Entonces yo lo que diría es que es una oportunidad para poder repensar la política como se hace en Yucatán. Mari. Yo pienso que es todavía más meritorio el que aceptó ser funcionario de mesa directiva de casilla. Para los ciudadanos fue más cómodo porque solo acudimos a una mesa en lugar de pasar de una a la otra como se hacía antiguamente, pero sí fue mucho más esfuerzo y yo creo que el llamado sería que apoyen más a los presidentes de las mesas directivas, a los secretarios, a los 2 secretarios y a los escrutadores, porque si bien se les da un estipendio, pero nada más para que desayunen, comen, cenan y se trasladen Claro. a la sede. Y esa es una Entonces, precisión sí. importante porque hace algunos bloques yo decía que les pagaron, no les pagaron, les dieron apoyo para alimentación y esa es una precisión importante. Nos tenemos que despedir, chicas. Rocío Cortés, gracias. maestra, muchas Gracias gracias. por la invitación. Maestra Gracias. Sabido, gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, para más palabras clave.